Vámonos con este otro ejercicio. El enunciado nos dice a menudo que los tanques de conversión de líquidos, particularmente los que contienen hidrocarburos, tienen una manta de gas de nitrógeno o dióxido de carbono para evitar la acumulación de vapores explosivos sobre el líquido, como se muestra a continuación. Bueno, es un gráfico muy sencillo donde por encima es el gas, por debajo está el líquido. El flujo de líquido se representa con la letra F, el flujo de gas se representa con la letra Q. Nos pide desarrolle las ecuaciones de modelado con presión de gas y volumen de líquido. Como variable de estado sean QF y Q representan los caudales molares del gas en entrada y salida, y F, bueno, su F y F, los caudales volumétricos del líquido. B, el volumen constante, B1, el volumen del líquido, y P, la presión del gas. Suponga la ley de los gases ideales y demuestre las ecuaciones de modelado son. Ahí podemos ver estas dos ecuaciones. En sí, lo que tenemos que hacer en este ejercicio es demostrar estas ecuaciones. ¿De dónde parten? Simplemente parten de ecuaciones de balance. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hacerlo porque hay que hacer dos balances. Un balance para un gas y otro balance para un líquido. Sabemos que en los gases trabajamos con masas, sabemos que en los gases con moles y en los líquidos con masas. Entonces, bueno, vamos a partir de esa forma a resolver ese ejercicio. El gráfico puede parecer muy sencillo porque simplemente es un tanque que no sabemos las cantidades exactas, pero que por una parte tiene un gas y por otra parte, en este caso lo voy a hacer con azul, tiene líquido. ¿Qué flujo nosotros encontramos en el gas? Encontramos un flujo QF y un flujo volumétrico Q. Mientras tanto en el líquido tenemos F, bueno, sub F y un caudal F. Esto es líquido y lo que está encima es gas. En base a estos principios es lo único que tenemos de información, aparte de se nos menciona que el volumen total del tanque es un volumen B y el volumen del líquido, bueno, es un dato adicional más que se nos da, es un volumen P1. Y aparte, bueno, nos dan también un dato más, que es la presión del gas. Nos dicen que la presión del gas es una presión P. No tenemos ningún dato, no tenemos prácticamente nada en números, todo está de forma algebraica, entonces vamos a pasar a resolverlo de esa forma. Podemos comenzar a demostrar algo como con el balance líquido. Tal vez podamos volver al enunciado inicial que teníamos para poder ver qué cosa es lo que tenemos que llegar. La primera ecuación que nosotros debemos llegar es esto. Y a mi parecer es la ecuación más sencilla por la cual se puede llegar. No sé si se puede observar con el cursor, pero es una ecuación prácticamente directamente resuelta. Ya que si hacemos un balance, todo lo haremos con azul. Un balance para el líquido. Ojo que no se está mencionando concentraciones ni nada. ¿Qué tenemos? Vamos a tener una masa de entrada menos una masa de salida. No se nos dice que exista reacción, nada. Esto es igual al diferencial de una masa respecto del tiempo. ¿Qué volumen tiene el líquido? Tiene un volumen B1. Se nos dice que ese volumen va a cambiar o no. No se nos menciona. Puede ser que cambie, puede ser que no. Lo importante es dejar todo esto en función de ecuaciones diferenciales. De la densidad no se hace ninguna mención. Por lo tanto, podemos pasar a lo siguiente, que es reemplazarlo todo esto como caudales volumétricos. Donde vamos a tener qué caudal es el de entrada, es F, es un caudal F sub F, menos el caudal de salida, que es F. Todo esto va a ser igual a diferencial de un volumen B1 respecto del tiempo. Y si se dan cuenta, es prácticamente
lo primero que nos piden hallar, es la primera ecuación que nos piden demostrar. Y bueno, en este caso se puede hallarlo directamente. No hay tanta complejidad porque simplemente es un balance que hemos hecho y hemos hecho un despeje y nada más. Vámonos en este caso ya para el gas. Lo voy a hacer con color morado, semejante al azul. Haremos un balance para el gas. Y este balance para el gas, ¿qué forma va a tener? Estamos viendo que nos decían que los flujos molares eran Q. Entonces, bueno, comenzaremos a trabajar con las Qs. Vamos a tener un flujo molar Q de entrada, Q sub F, menos un flujo Q de salida. Y esto va a ser igual a la derivada de los moles respecto del tiempo. ¿Qué más podríamos sacar de todo esto? Nada, tal vez los moles. Utilizar la ecuación de estado para reemplazar en los moles. Vamos a tener un QF menos Q, que va a ser igual a, en sí, la constante R y la temperatura salen. Vamos a tener una derivada respecto al tiempo de la presión por el volumen, en este caso el volumen de qué, es el volumen del gas, por lo tanto de un volumen 2, tal vez no se nos hace mención, pero es de un volumen 2, y este que representa al gas. Sabemos que podemos ir desglosando un poco más esto, que podemos tener un R T por una diferencia de caudales, QF menos Q, y acá voy a tener un volumen 2 multiplicado por una diferencial de presión respecto del tiempo más presión diferencial de un volumen 2 respecto del tiempo. Hasta este término podemos llegar. En sí, ¿qué cosa es lo que nos pide hallar? Es una diferencial de una presión. Es la diferencial de una presión. Y para ello voy a tener que recurrir a esto. A analizar los volúmenes. Tenemos como dato al volumen B1, pero no tenemos como dato al volumen B2. Pero, ¿qué es lo principal que nosotros conocemos? Que del volumen B de todo el tanque, un volumen B1 ocupa el líquido, más un volumen B2 ocupa el gas. Por lo tanto, un volumen B2 va a ser igual a B menos B1. ¿Qué puedo hacer con sus derivadas? Puedo pasar todo este término a derivar. Lo derivaremos respecto del tiempo. Y acá voy a llegar. Que la derivada del volumen 2 respecto del tiempo va a ser igual a ¿qué? Este volumen es constante. Por lo tanto, se hace 0. Signo menos pasa. Diferencial de volumen 1 respecto del tiempo. La diferencial del volumen 2 es igual a menos la diferencial del volumen 1. ¿Dónde tengo la diferencial del volumen 1? Es todo el sistema que, bueno, es toda la ecuación que he encontrado inicialmente. ¿Dónde los reemplazo? Lo voy a reemplazar acá. ¿Qué es el volumen 2? El volumen 2 habíamos visto que es una diferencia entre dos volúmenes. Entonces con eso ya puedo ir partiendo. En sí acabo de tener R T QF menos Q, que va a ser igual a volumen 2. Pero ese volumen 2 es igual a B menos B1. Todo esto entre paréntesis, diferencial de presión respecto del tiempo. Y aquí teníamos más, pero ya gracias al signo vamos a tener menos una presión por una diferencia de flujos, flujo F sub F menos un flujo F. Mi ecuación está quedando de esta forma, de esta manera.
Ya casi está tomando la forma que yo requiero, que es la forma que me han pedido llegar. En sí, todo esto se puede resumir de esta manera, donde la derivada de la presión respecto del tiempo va a ser igual a ¿qué? Era igual a R sobre T, caudal de F menos caudal molar, pero ya todo esto sobre B menos B1. El otro elemento que estaba con signo activo pasa este otro lado con menos presión F sub F menos F sobre B menos B1. Y en sí es el término que yo estaba buscando inicialmente. Menos, perdón, menos pasa con más. Y esta sería la respuesta. Bueno, si no sería una respuesta, sería la demostración de lo que me han pedido hallar. Bueno, este sería el fin de este ejercicio. No es tan largo, no es tan complicado. Simplemente son algunos balances que hicimos para poder llegar a lo que nos estaban pidiendo encontrar. Del líquido, bastante fácil. Del gas, tal vez un poco más de análisis, pero no es tan complicado. Bueno, hasta aquí termina este ejercicio.